¿Cuál fue el gran rumor en tu escuela secundaria que resultó ser... Ok amigos, la historia que les voy a contar no es mía, es de una de mis seguidoras. Y cuando me lo contó me quedé con la piel toda chinita. Así que comencemos. Ella estudiaba en una escuelita muy humilde porque sus padres no tenían dinero, con decirles que ni siquiera tenían pizarrón. En ese tiempo, escribían en unas pizarras con tiza, que familias influyentes de ese pueblo donaban. Y tú tenías que cuidarla todo el año para que te dure. La directora empieza a hacer reuniones con las personas del campo. Le vamos a poner de nombre a esta persona Nachita. Nachita empieza a darse cuenta que sus compañeritos empiezan a desaparecer. Y las personas del campo empiezan a crear rumores que la directora estaba metiendo en cosas turbias y que se robaba a los niños para venderlos. Hasta este punto, los papás de Nachita la iban a recoger a la escuelita y la traían y la esperaban afuera, porque las desapariciones eran progresivas y con más continuidad. Por ejemplo, antes como que se perdía un niño a los 2 meses y después empezaron a perder 3, al mes 5, a la semana 4, a las 2 semanas 8. Y el modus operandi era de que iban a la escuelita y nunca regresaban. Y como eran personas humildes no tenían ni siquiera la posibilidad de ir a denunciar. En una ocasión Nachita, porque ella era muy bonita, su madre le dice que no va a poder ir a verla a la salida, pero que cuando salga no regrese sola. Le pide a uno de sus compañeritos varones que la acompañe y que no hable con extraños. Y le da un clavo oxidado, empuñado en una mini tablita, y que siempre lo vaya a cargar. Y que si alguien se la quiere llevar o alguna persona maluca le quiere hacer algo, que ella lo puñe. Salen de la escuelita y ella tenía que caminar como unos 20 minutos a llegar a su casa. Cuando se va, salen con muchos compañeritos y se da cuenta que la directora se le acerca y le pregunta que si su mamá va a venir como todos los días, a lo que ella le dice que no, que va a regresar sola. La directora le dijo que le iba a acompañar hasta su casa para que no le pasara nada, pero ella ya había escuchado rumores de que ella era mala y que tenía que ver con esas desapariciones. Entonces ella le dijo que no. La directora aceptó y se fue. Faltando como unos 5 minutos antes de llegar a su casa, ve a su directora que desde lejos le hace así, como que la saludaba. Ella no sabe describirlo, pero como que ella sentía algo en su estómago. Nosotros sabemos que es miedo, pero ella no lo sabía. Entonces, en ese momento que la ve, se da la vuelta y trata de correr al otro lado y se da cuenta que 2 hombres de atrás la agarran y se la llevan. En ese tiempo la gente no tenía carros, así que la suben en una carretilla donde ella va inconsciente y le ponen sacos de papa encima. Cuando ella se despierta, le empieza a faltar el aire, pero recuerda que en su uniforme la mamá por dentro le había hecho como un bolsillito pequeño donde le había metido una moneda. Ella con la desesperación fue lo único que pudo coger en su manito. Cuando levantan los sacos de papa, le dan un golpe muy fuerte y la meten a un lugar. Ok amigos, aquí vamos con la segunda parte. Y lo siento por hacerlos esperar. Nos quedamos en la parte donde le están sacando y le dan un golpe tan fuerte que ella pierde la conciencia. Y cuando despierta, se da cuenta que la han metido en un lugar oscuro y húmedo, donde habían más niños que ella no conocía. Y cuando se escuchaba pasos por arriba, como que los niños se escondían. En ese tiempo la gente del campo no tenía como en sí un colchón. Tenían como cabullas amarradas que los protegía del frío del suelo, porque algunos ni siquiera tenían como las camas que hoy conocemos con la madera. Ellos alzaban como con trocitos de adobe. O sea, la gente era demasiado pobre. Y eso la gente que tenía para hacer con adobe las casas podían darse ese lujo. Les cuento esto porque más adelante van a entender. Ella se da cuenta que los niños no hablaban y había mayores a ella y menores. Ella se acerca a ayudar a una niña porque se da cuenta que estaba sangrando mucho y ya saben por dónde. Y cuando la niña se le acerca, ella estaba como molesta que no la toquen, que ni siquiera la miren porque le daba vergüenza. Nosotros ya sabemos lo que le pasó, pero todos ahí eran niños. Y en ese tiempo la gentecita del campo, el sexo era un tabú, o sea que nunca les hablaban ni de sus partes íntimas, ni de lo que los mayores hacían, mucho menos que tú no debes dejarte tocar de nadie. Los niños empiezan a escuchar que viene alguien, porque las tablas por la parte de arriba como que enchinaban cuando alguien pisaba, y le empiezan a decir que se haga todavía como si estuviera desmayada, o sea que se haga la dormida, para que no se la lleven arriba. La niña les hace caso, encienden las luces de abajo y baja la directora. Como 2 o 3 viejos, ella decía, que en eso les podía ver el rostro porque estaban encapuchados, y empiezan a elegir entre todos los niños a alguien y se llevan a la niña que estaba sangrando. Ella empieza a gritar y se empieza a tratar de agarrar de los demás niños y los demás niños la agarran, pero la terminan llevando. Ella cuenta que a los niños les daban de comer 1 vez al día y es como que les traían alberja,
plátano cocinado, choclo en una olla bien grande y que ahí debían repartirse todos. Y obviamente quien no comía, pues a ellos les daba igual. Es bien triste esto que les voy a contar, pero ella pasó encerrada como 2 años y 9 meses. Ella decía que los niños iban y venían. Obviamente ella ya también sufrió muchas cosas feas que no podemos decir aquí porque nos baja el video. TikTok dice que los hombres arriba eran malos. Y no solo había niñas, sino también niños. Y que muchos a veces ya no volvían. Pero ella se hizo una amiguita. Y entre ellas prometieron apoyarse. Ella era de otra parroquia o pueblito. Y entre ellas empezaron a grabarse el nombre de todos los niños. Porque ellas de verdad tenían esa esperanza de que algún día alguien cometería un error. Y cuando los niños cumplían como 10 o 13 años, los llevaban ya a otro lado. En una ocasión que la llevan a Nachita, arriba, obviamente para, pues ya saben ustedes, alcanza a reconocer al hombre, porque fue quien le dio la pizarra en Navidad para sus estudios, porque tenía el mismo anillo. Ok amigos, aquí vamos con la tercera parte, y esperemos que la última. Ella lo reconoce, pero se da cuenta que él no, a ella. Así que ella no le dice nada. Y quiero contarles algo súper fuerte, pero a los niños y a niñas que las tenían encerradas en ese lugar, ellos no usaban ni ropa interior, menos pantalones. Los tenían como en batas, porque obvio era más fácil para ellos solo alzarla y ya. Bueno, y después de que ese hombre obviamente le haga cosas feas a la niña, él se queda dormido ahí. Así que ella coge uno de esos como ladrillos de adobe y lo empieza a golpear tan fuerte en la cabeza, pero tan fuerte, que ella dice que como al tercer o cuarto golpe, ella vio como un ojo se le salió de la fuerza. Y luego ella corrió y corrió. La niña se da cuenta. Ella se da cuenta que hay un hombre cuidando la puerta. Así que lo que ella regresa, había como un hueco donde las personas iban a hacer sus necesidades o botaban cosas que ya no les sirviera. Pero ella se daba cuenta que a pesar de que olía feo ese lugar, no es como que había una montonera gigante de cosas, sino que de alguna forma eso salía. Así que ella se esconde ahí y cuando el hombre va a sacar a otro niño para llevárselo a otro cuarto, ella aprovecha y se va. Cuando sale por esa puerta se da cuenta que tiene que subir como una escalera casera con trozos de palos. A lo que ella sube se da cuenta que estaba debajo de la iglesia del pueblo y que en ese rato el sacerdote estaba dando la misa del domingo. Ella pasó tanto tiempo encerrada que ni siquiera sabía la fecha ni el día. Todos los presentes que estaban ahí se quedaron impactados por ver de dónde salía la niña. Y ese ratito el padre se dio a la fuga completamente. Y la rectora y algunos hombres que estaban ahí sentados también salieron volando. Ella, por la adrenalina, dice que se abrazó de la primera persona que vio y le dijo que le ayudaran. Ella pudo salvarse a sí misma y a todos los niños que estaban abajo. Pero algunas personas nunca le creyeron y tuvieron que irse del pueblo, porque eran mal vistos ahí por levantarle falsos a la máxima autoridad que en ese tiempo era un sacerdote. Y a pesar de que habían muchísimos niños con muchísimos traumas, con personas que vieron cómo salieron de abajo, que había hombres todavía sosteniendo, pues ya saben, con niños, la gente decidió taparlo porque para ellos era más importante resguardar la autoridad del padre. Y claro, como había mucha gente que tenía dinero metido en eso, prefirieron votar a las personas que hicieron bulla. Ella nunca supo más ni de la rectora, ni de las personas que estuvieron ahí, ni siquiera de sus amiguitos con los que compartió esos duros años abajo. Fue como que todas las personas se las tragó la tierra y nunca hubo justicia para ninguno de ellos. Y fin.